Vale, pues vamos a dar inicio entonces a la reunión. Bueno, Vale. espero que hayáis pasado muy buena semana, ¿vale? Sí. Seguimos padeciendo la pandemia, pero estamos súper conectados con los hermanos y con la iglesia, ¿no? Y Ah, súper conectados con el Señor, ¿vale? amén. Orar cada día, tener comunión, todos los estudios que tenemos, las predicaciones es de grandísima bendición y es lo que nos mantiene, ¿no? Amén. Mantiene nuestra fe y nos mantiene ahí con la llama bien encendida. Tenemos que orar mucho que dentro de poquito ya podamos juntarnos físicamente. Tengo ganas de Ya. abrazaros y tengo ganas de que me abracéis. ¿eh? También. Y tengo ganas de que alabemos al Señor juntos en vivo, de que toquemos los instrumentos, de que compartamos en las cenas y todo. Así que Ujú. esto creo que lo tenemos que tener como Qué un guay. tema de oración ahí siempre muy presente, ¿no? Y también pues vamos a seguir orando por todos los hermanos que están padeciendo por cuestiones económicas, por la pandemia, ¿no? Que está reduciendo mucho los trabajos, por los que están enfermos, gracias a Dios, todos los que se contagiaron, muy especialmente Mari, está mucho mejor. El Señor ha hecho un milagro en su Qué vida. bueno. ¿La habéis visto? Yo es que no la he podido ver. No, No, visto todavía no la no, hemos hablado visto, por pero bueno, teléfono. hemos hablado con ella y todo. Sí. Y Yo bueno, Verla cómo no. estaba también. en la UCI súper mal. Y bueno, el Señor ha hecho un milagro. Sí, sí. Porque ella tiene muchas patologías, ¿no? Entonces, Mm. bueno, y otros hermanos que han pasado, ¿no? También en Colombia, ¿no? Fernando, tus hijas, ¿cómo están? Están bien, ha sido, gracias a Dios, han estado bien, sí. Hay temas pues un poco complejos sí, de muchas áreas, pero no, ellas, pues Dios las ha cuidado de que no se hayan contagiado con el virus y todo. Qué Mi bien. madre también, Qué sí. bien. Vuestras familias, pues tenemos que orar mucho, ¿no? Por la situación allí y también en países donde pues hay más dificultad para conseguir medicación y todo esto, ¿no? Así que, pero bueno, el Señor tiene el control. Y nosotros cuando oramos, planteamos todas las situaciones delante del trono de su gracia, ¿vale? Ahora Sí. vamos a tener este tiempo que tenemos siempre habitual de pedir, de peticiones, ¿no? Y luego, pues antes de empezar, que hoy el estudio lo tiene Patricia, Romanos capítulo 10, del 1 al 21, ¿vale? Es muy interesante y es un poco también continuación con los temas que estamos viendo hasta ahora, pero ya hemos pasado 3/4 partes de lo que es el estudio de Romanos. Estamos llegando ya a la última parte y es súper interesante y muy práctico para nosotros, ¿vale? Así que vamos a hablar. Por favor, vamos a silenciar los micros. El que quiera hablar, pues que haga una señal y se conecta, ¿vale? Y entonces, pues que de los temas de oración, vamos a dar todos los temas y al final, pues pediremos que uno o dos oren por esto, ¿de acuerdo? Si os parece, yo voy a empezar. Es que como John se va a conectar a las 8:30 porque está llegando del trabajo, él me ha pedido que oremos por la cuestión de su trabajo, ¿no? La situación en su trabajo, que, bueno, pues con la convivencia con los compañeros, también pues la relación con el jefe, que le pague todo lo que le debe, y también pues por un coche que necesita, ¿no? Necesita un coche para poderse desplazar, que el Señor le provea lo mejor. Y dice la recuperación de mi padre que le han hecho operación de los ojos y eso, ¿no? Y oración por mi trabajo. Su padre se ve que ha tenido una cirugía y entonces pues pide también que oremos por él, ¿vale? Entonces ahora libremente podéis decir los temas que vosotros queréis presentar delante del Señor.
Ángeles, ¿Yo oro o lo digo? dilo, ahora lo decimos. Ah, vale. Bueno, yo sigo pidiendo oración por mi padre para que un día pueda conocer al Señor. Y también hablo todas las semanas con Mirna y quería que su madre la mujer, pues se encuentra con mucha pena de que acaba de perder el marido. Pues nada, orar por los hijos, porque los hijos tienen su marcha, pero la mujer es la que se queda sola. Entonces, por la mujer, para que la madre de Mirna, no sé cómo se llama, la madre de Mirna, para que el Señor la conforte y le ayude pues a seguir adelante. Bueno, yo, por ejemplo, también quiero pedir oración por la convivencia con mi marido y por mi carácter, para que el Señor me ayude a ser prudente y tener dominio y todas esas cosas, y sabiduría, y a veces soy muy explosiva y eso está muy mal. Bueno, buenas noches. Yo quiero pedir oración por mi sobrina. Tengo una sobrina de 17 años que ella tiene, hace unos meses, pues le detectaron una enfermedad inmunológica en el sistema inmunológico, y en este momento ella ha tenido una crisis de esa enfermedad, y esa crisis pues la tiene ahora hospitalizada y tiene comprometido pues la parte pulmonar. Entonces, pues oración por ella. Se llamaba Juana y está en Bogotá, en una clínica en Bogotá. Entonces, es eso, oración por ella. Bueno, yo pido oración por una amiga, la mamá de una amiga de nosotros allá en Medellín, que está hospitalizada y le dio un derrame, pero gracias a Dios está recuperándose, tiene 94 años. Pero bueno, para que el Señor, esa mujer es dura de matar, mentiras, es broma, pero es una mujer muy fuerte. Es muy fuerte y le gusta mucho la vida. Es un chavalita. Le gusta mucho la vida y ella es muy bella. Entonces, para que oremos para que el Señor la levante. Le ha pasado de todo. De todo. Ha estado hospitalizada hasta 2 y 3 meses. Y mírela, ahí está, como un roble. Sí que es dura, Entonces, sí que es dura. Es dura, es dura. Entonces, orar por ella y salvación para toda la familia, para toda mi familia y la familia de Julio. Bueno, yo también, perdón, por la salvación por la salvación no, mi hijo Dani es salvo, pero bueno. Quería pedir también porque ha perdido el trabajo su novia y la chica pues me cae muy bien, bueno, y quería pedir para que el Señor le ayude para encontrar otro trabajo, mejor que el que tenía, porque el que tenía no le gustaba nada. ¿Cómo era? Trabajaba en, no sé qué, Seguritas, de alarmas o Seguritas, algo así. Bueno, eso no importa, que el Señor le ayude, sobre todo para que conozca al Señor. Yo le mando cosas y ella me dice que sí a todo, pero claro, no es cristiana. Pero el Señor que toque, y mira, a lo mejor esta es una buena ocasión para mi Dani, para ella, no sé, Señor, que los tenga presentes. Muy bien. ¿Quién más? Una broma, espera. O sea, porque te cae Ángeles, bien ahora, si no, no. Ángeles, ponte silencio el micro, porfa. Bueno, Perdón, yo estoy era una pidiendo broma. oración. Hola, buenas noches. Sí, hola. Estoy pidiendo oración por mis 3 hijos en Colombia, Isaac, Keila y Suri. Que Dios le provea por la salud de mis hijos y por un empleo para mi hija Suri. Y también porque me he encontrado un poquito quebrantada de salud en estos días. Yo estuve en la fe con un dolor en mi parte izquierda. No me he sentido bien de salud, entonces para que estén orando por mí, por favor. Yo quisiera dar gracias por un año más de vida.
por todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre mi vida y sobre mi familia. Muchas gracias por la protección y por permitirme conocer al Señor y bueno, básicamente por eso. Es que ayer fue el cumple de Jonathan, ¿eh? 36 años. Ya le hemos cantado cumpleaños feliz, pero luego cuando terminemos otra vez, Jonathan. ¿Quién más tiene algún tema de oración? Ay, que le puedan adelantar la cirugía a mi cuñado. Se quebró el hombro y apenas se lo vieron esta semana y ya no pueden hacer nada porque él no sabía que se lo había quebrado. Se quedó con el dolor y que eso se curaba y era que lo tenía mal. Entonces, vale, ya. Si no hay nadie más, pues oramos. Voy a pedir que uno de vosotros ore al Señor y todo lo que hemos dicho lo ponemos delante de Él. Que se haga su voluntad y que Él sea glorificado en nuestra vida y en la vida de muchas personas y que obre poderosamente en todo esto. ¿Quién quiere orar? Yo. Vale. Señor y Padre, te doy muchas gracias por este día, por tus cuidados, por tu amor tan infinito, Señor, por todo lo que tú nos regalas día a día, de que las cosas que vemos y que no vemos, tú nos proteges de todo, Señor. Y te pido por todas las oraciones de mis hermanos, Señor, que se han puesto delante de ti, Señor, para que tú, Señor, nos ayudes, porque tú haces milagros y tú lo puedes todo, Señor, y todo lo ponemos en tus manos para que se haga tu voluntad. Señor, ayúdanos. Yo también te quiero pedir por mi amiga Elsie, que tú sabes la situación de su hija con su nieto, Señor. Padre amado, que todo lo que ahora se ha empezado a arreglar, Señor, que se termine, Señor, y que puedan estar la madre y el hijo juntos, Señor. Tú eres poderoso y maravilloso, Señor. Todo lo dejamos en tus manos, Señor. Y también te quiero dar gracias por un año más de vida de Jonathan, Señor. Gracias por su amistad, Señor, y de verdad que lo queremos un montón. Y te pido que cuides a su vida y los bendigas a él y a su mujer y a esa criatura que viene en camino, Señor. También te pido, Señor, por esta tarde-noche, por Patricia, Señor, que tú le ayudes a exponer tu palabra, Señor, que todo lo que ella, todo lo que se va a decir del estudio, Señor, llegue a nuestros corazones y podamos aprender un poquito más de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo, por tu Hijo amado. Amén. Amén. Muy bien, Patricia. Bueno, empezamos. ¿Quién me ayuda a leer Romanos 10 del 1 al 21? Bueno, podemos empezar del 1 al 13 y después leemos el resto. ¿Quién me echa una mano con la lectura? Romanos 10 del 1 al 13. Vamos a leer el interés de Pablo por la salvación de Israel, que lucha por las obras y no por la fe. Vale. Al 13, ¿no? Del 1 al 13. Romanos 10 del 1 al 13. Hermanos, el deseo de mi... bueno, ¿lo leo ya? Sí. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con un conocimiento pleno, pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Moisés escribe de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer descender a Cristo, ni quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más bien,
que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Perdón. Vale, hasta ahí, vale. Bueno, aquí vemos en el versículo primero, cómo Pablo expresa cómo está angustiada su alma al ver que el pueblo de Israel tiene tanta incredulidad y que a grande de la consecuencia de dicha incredulidad, en esto se demuestra que no están interesados por la salvación. Entonces, en el versículo 2, Pablo quiere llevar al pueblo de Israel el celo que tiene por sus costumbres y su descendencia. Él quería llevar ese deseo, que ellos conocieran del Señor, que conocieran lo que el Señor, la salvación, lo que Él quería hacer porque tenía a su pueblo amado, con su egoísmo, con todo lo que ellos querían hacer. Por ejemplo, ellos no tenían una relación directa con Dios, sino que ellos mismos querían tener, tenían un mismo, ellos no querían tener la relación con Dios, sino que vienen de su mismo corazón engañoso, mentiroso y envidioso y orgulloso, que no les dejaba ver lo que tenían delante de sí y que podían haber llegado por medio de la humillación de sí mismos a experimentar la salvación. Eran tan demasiado egoístas los israelitas que no les importaba nada de esto, de lo que Pablo llegaba con esas ansias y con esas ganas de que ellos conocieran del Señor. Entonces, ellos no querían conocer ni entender cómo Dios provee la justicia. Eso está en el versículo 3. ¿Y quién es Jesús? Ellos solo querían establecer su propia justicia. Ellos no querían hacer sino su propia voluntad y dejar de someterse y humillarse ante la justicia que proviene de Dios, que es en Cristo mismo. Y creyeron que podían justificarse en sí mismos con el cumplimiento de la ley mosaica. Ya saben cuál es la ley mosaica, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente, la ley de Moisés. ¿Vale? Si algo no les queda claro, me dicen, porfa. Bueno, la justicia que proviene por la fe no es nuestra, proviene de Dios como un don de los que le creen. Ese es del versículo 4 de Romanos, donde dice que de hecho Cristo es el fin de la ley para que todo que en él cree reciba la justicia. O sea que nosotros por fe tenemos la justicia. Moisés mismo, ¿quién me puede ayudar con Levítico 18:5? Donde dice el 5, describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien haga estas cosas vivirá para ella. ¿Quién me puede ayudar con Levítico 18:5? Yo. Vale. Levítico 18:5 dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Bueno, describe la justicia que se basa en la ley, sobre la cual el cumplimiento absoluto de la misma es la vida, la religión, la costumbre y la justicia para quienes la encuentran, y así de ella y hacen de ella su vida, para vivir por esta, sin comprender que es imposible al hombre hacerlo, pues la ley solo despierta y hace evidente en el hombre la maldad que habita en el corazón. Bueno, en Romanos 6, pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para bajar en Cristo. Esto queriendo hacer notar la imposibilidad de que esto ocurra. En Romanos 8 dice
¿Qué afirmas entonces? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos conforme a la escritura sobre la escritura. En Deuteronomio 30:14 dice, pues muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumpla. Y revela la palabra de fe que debe ser predicada para salvación el que lo oye, la cual, estando en nosotros, no solo debe salir tan solo en la boca, sino que primero debe hacerse hecho carne en nuestro corazón. O sea, nosotros tenemos que declarar la salvación, ¿cierto? Pero tenemos que hacerla de corazón. Tenemos que tener la fe en el corazón de que tenemos la salvación, ¿vale? Entonces, en Romanos 9 dice que nosotros, si confesamos con nuestra boca, cuando nosotros confesamos con nuestra boca, estamos declarando, ¿cierto? Eso es declarar. Que Jesús es el Señor, estamos declarando que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor. Y que nosotros, al tener esta libertad de fe, de esta salvación, la cual estando en nosotros, no solo, que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces tenemos la libertad, siendo tal confesión el efecto de una convicción en uno de los hechos y un estilo y profundo cambio de vida. O sea, cuando nosotros recibimos y aceptamos al Señor, lo vamos a demostrar con nuestros cambios en nuestras vidas. Lo vamos a demostrar con nuestros frutos. Bueno, tenemos que demostrar que nuestra vida confirme que tenemos la salvación. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que alguno quiere decir algo sobre este versículo? Patricia, yo quería comentar que a veces me da la impresión que la palabra demostración es muy fuerte en el sentido de que realmente uno quiere demostrar cuando quiere convencer a alguien de algo, ¿cierto? Quiere como demostrarle que tiene méritos o que hace lo suficiente para merecer cierta catálogo, cierta denominación. Pero yo creo que en esta parte del fruto realmente no es como demostrar, sino es más bien como que el fruto habla por uno, pero sin tener la intención de quererlo demostrar. O sea, por sus frutos los conoceré, digamos, porque a veces cuando yo quiero demostrarle algo a alguien, como que le quiero convencer con argumentos, con hechos, con palabras, de algo de lo que yo estoy tratando de demostrar, ¿no? Pero yo creo que en el caso de los frutos, digamos, uno debe ser completamente inconsciente de la intención de querer mostrarse de alguna forma, sino que de manera inconsciente el Espíritu Santo obra transformando nuestras voluntades, nuestros malos hábitos, nuestras costumbres. Inconscientemente uno se da cuenta que ha ido cambiando y ni siquiera es uno el que se da cuenta. Muchas veces son las personas externas a uno los que se dan cuenta. Los que se dan cuenta, sí. De decirle, mire, es que estoy cambiando, mire que es que como Dios me ha cambiado, no, yo creo que es como algo que debe fluir naturalmente sin querer demostrar. A ver, es que, cuando nosotros recibimos al Señor, cuando nosotros ya tenemos esa convicción de que somos salvos, lo que tú dices, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a ser diferentes, porque ya nosotros cambiamos de vida, cambiamos una forma de vida. Y no es que lo que tú dices, no es demostrar, sino que el mismo Espíritu es el que nos da la convicción y la gente lo ve, la gente lo nota. Las demás personas lo ven, pero sí. Bueno, entonces, aquí nos explica que el corazón cree para alcanzar la justificación que proviene de la fe, pero esta debe de ser acompañada de una confesión verbal y para demostrar así su transformación en Cristo, luego de alcanzar la salvación. Vale, así dice, todo el que confiese en Él no será jamás defraudado. En Isaías 28:16, si alguien lo quiere leer.
y después Josué 2:32. ¿Isaías qué? Perdón. Isaías 28:16. Vale. Y Joel, otro que me busque, Joel 2:32. Tengo Isaías 28:16. Sí. Dice, por eso así dice el Señor Dios, voy a poner una piedra en Sión, una piedra resistente, una valiosa piedra angular firme que sirva de base. El que crea no se tambaleará. Bueno, este es un pasaje mesalónico. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, ponemos todo, el Señor nunca nos va a defraudar. Nunca. Él siempre va a estar ahí, siempre listo para todo, porque nuestra confianza está puesta en Él. Y Él nos da la esperanza, la fe, y si somos obedientes en Él, siempre vamos a estar con Él y Él nunca nos va a defraudar. ¿Vale? No hay diferencia entre judíos ni gentiles, dice en el versículo 12. Y en el Señor no existe distinción o mayor envergadura entre judío o gentil. En cuanto el mismo Dios en Cristo bendice abundantemente con sus riquezas espirituales a quienes le invoca o hacen parte de su pueblo. Vale, Él no hace división. En Romanos 13, Joel, ¿qué dice? 2:32. Yo lo tengo. Bueno, no, dale. Dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el nombre de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Entonces, ¿quién será salvo? El que invocare. ¿Y quién más? El remanente. Bueno, Todo. vale. Bueno, ¿cuál era el deseo y la oración de Pablo por Israel? Que todos se salvaran, ¿no? Claro. Que se convirtieran al Señor. ¿Quién más? ¿Y qué dijo Pablo sobre el celo de Israel para Dios? Os provocaré a enojo, a enfado. ¿No? El celo que tenía Dios con Israel. Yo os provocaré a celos, con un pueblo que no es mío, con una nación sin entendimiento, os provocaré a enojo. Es que el pueblo de Israel no se dan cuenta del gran privilegio que tienen, que han tenido a lo largo de la historia de ser el pueblo escogido por Dios, para darle a conocer a las demás naciones del mundo. Entonces, es que no, porque Dios les da muchas oportunidades para que hablen de Él, testifiquen, para que hablen de su amor y para que reflejen el carácter de Dios a los demás pueblos, pero vez tras vez van incumpliendo pues los pactos que Dios estaba estableciendo con ellos, ¿no? Entonces, no se han dado cuenta realmente, porque claro, ellos su orgullo es ser judío, y a las demás naciones las tratan como si fueran despectivamente, ¿no? Hablan de los perros gentiles. Entonces, porque ellos son el pueblo escogido, ¿no? Ellos por el mero hecho de ser judíos dicen que ya van al cielo. Simplemente por el mero hecho de ser judíos, ¿no? Entonces, claro, esto es muy fuerte, ¿no? Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo claramente que si no aceptan a Jesucristo por la fe como su Señor y Salvador, pues como el resto de las naciones, pues estarán condenados, ¿no? En ese sentido. Claro. Bueno, les quiero hacer una pregunta. ¿Dónde debe de estar la palabra de fe?
en nosotros. en nuestra boca. ¿Dónde debe estar la palabra de fe? ¿Dónde debe estar? Pásame esto. En nuestro corazón. En el corazón. La Biblia. En las En la Biblia. escrituras. En las escrituras. ¿De dónde viene de ahí? ¿Qué dijo Pablo sobre la confesión y la creencia? Pues que aplican dos cosas puntuales, ¿no? Que con el corazón podemos creer muchas cosas, pero hay que agregarle el confesarlo, porque no solamente se debe quedarlas, por ejemplo, si quiero algo o estoy orando por algo, no solamente debe quedarse en el corazón de anhelarlo, sino también el poder de la palabra, ¿no? En la boca. Lo que estoy diciendo, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Vale, sí. Bueno, ahora, ¿quién me lee Romanos del 10, 14 al 21? Yo que acabo de llegar. Yo leo, si querés. Vale. Bien. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que por la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Bueno, esta invocación en el versículo 14, esta invocación envuelve la fe, obediencia, humildad y conocimiento. Y el creer envuelve el oír. ¿El oír qué? La palabra. Y el oír envuelve la predicación, el mensaje. Así es como debe ser comunicado y enviado el mensaje por hombres que viven conforme a la fe, que creen y oyen y predican primero, pero sí mismo y luego para con los demás. O sea, esto es lo que quiere el Señor que hagamos, ¿vale? Y lo bendice desde ya. Entonces, ¿quién predicará sin ser enviado? Este proceso implica que luego de haber creído, oído y predicado, entonces debe de ser ¿qué? Enviado el mensaje correcto, ¿cierto? Entonces, aquel ha sido transformado por él mismo. Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son los montes, los pies del que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien y del que publica salvación, del que dice, a Sión, tu Dios reina. Todo el capítulo de Isaías cita este versículo, de lo que acaba todo el capítulo cita todo lo que dice Romanos, del 14 en adelante. Entonces, sin embargo, no todos los israelitas aceptaron. Ellos eran personas rebeldes. Ellos no querían hacer nada, no todos querían aceptar y obedecer y que había una autoridad, que había un Dios grande. Ellos no fue que llegaron la salvación para todos. De pronto habrían personas que sí siguieron, pero la mayoría de los israelitas no siguieron al Señor. Entonces, esta es la otra confirmación de la verdad, que la fe presupone el haber oído la palabra y esto presupone la orden de que sea predicada. Este es el proceso que vive la fe para que se haga real en nuestras vidas. Primero, la fe debe de ser oída. ¿Y qué es lo que debemos oír? La Escritura y la palabra de Dios. De ahí es donde sale nuestra fe. De ahí
es donde debemos extender el mensaje del Señor y donde debemos creer. Nosotros tenemos que estudiar diariamente la palabra de Dios para poder conocer más lo que el Señor quiere con nuestras vidas. ¿Vale? Sin este proceso, la escritura nunca se transformará en vida espiritual en el creyente y no podrá dar fruto. ¿Vale? O sea, tenemos que aferrarnos todos los días, si queremos crecer, a leer la palabra de Dios, porque ahí está la verdad. Y la fe sale por el oír y el oír la palabra de Dios. En el versículo 18, pues alguien disculpase en Israel por no haber oído las buenas nuevas del mensaje de salvación. Seguramente no. Si la voz de todos ser transformado por la verdad ha sido usado por Dios para llevar este mensaje hasta los lugares más recónditos del planeta. Ellos no, ellos cerraron sus oídos para el mensaje de la salvación. Entonces, en Romanos 19 dice, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, a ustedes yo mismo los pondré celosos con una nación que no es nación, los provocaré a enojo con una nación insensata. Entonces, en este versículo Dios amonesta a su antiguo pueblo, que por cuanto ellos le habían provocado a celos con los que no eran dioses y le habían enojado con sus vanidades, él en retribución les incitaría a celos favorecidos a una nación que no es nación, provocándolos a ir al adoptar una nación falta de entendimiento de Dios, de Israel. Yo recuerdo mucho el versículo que dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. A veces nos hacemos los sordos y no queremos conocer más. Y eso era el pueblo de Israel. Ellos no quisieron, sino su egoísmo, su orgullo, su vanidad los llevó a que era solo ellos mismos se salvaban solos. Ellos solo querían reconocerse entre ellos mismos. Bueno, entonces dice, en cambio respecto de Israel, dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Esta palabra de Isaías 65:2, citadas aquí como una invitación a los gentiles, eran más que suficientes para dar a conocer a los judíos tanto el propósito de Dios de rechazarlos a ellos de los privilegios de que habían gozado, para otorgarlos ahora en favor a los gentiles, así como la causa de este rechazamiento que se originó de parte de ellos mismos. Entonces, ¿quién será salvo? Quiero preguntarles, ¿quién será salvo? Pues según el versículo, según lo que hemos leído, dice que el que confiesa con su boca y el que cree en su corazón, ¿sí? Pues según este versículo. Y pues así lo creo y así es, ¿no? Cuando creemos en Dios y confesamos con nuestra boca, pues se nos da el derecho de ser hijos de Dios. Entonces creo que son salvos aquellos que reciben el Evangelio. Entonces ahí como decía el versículo 15, que dice que, espérate, el versículo 14 que dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, es una incitación, una invitación directa a nosotros también, que ya conocemos a Dios y ya hemos recibido algo, a movernos y a predicar el Evangelio. No solo es de llenarnos de palabra y volvernos ahí unos gordos espirituales, sino también de hacer lo que fuimos llevados, de ir a llevar el Evangelio, que personalmente creo que es algo que Dios me está llevando. Pero personalmente también creo que es algo muy difícil porque uno se llena de conceptos cuando uno le va a predicar a alguien. Entonces uno empieza como a ponerse uno las negativas. ¿Y ahora cómo le hablo? ¿Y ahora cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a presentar el Evangelio? ¿Sí? Y eso es lo que Dios nos está diciendo, que nosotros tenemos que hablar, porque si nosotros no hablamos, ¿cómo van a conocer a un Dios del cual no conocen? Porque todo el mundo cree que conoce a Dios,
pero en realidad Lo creemos, ¿no? vivimos muy lejos de Dios en realidad algunas veces, incluso hasta los que creemos que lo conocemos. Entonces, ¿cómo conocerán a Dios si ni siquiera a veces nosotros los presentamos o lo presentamos de una mala forma? Entonces creo que es un versículo bastante importante en este capítulo. Me gustaría Es también más, agregar algo con respecto, puede ser, eso que comentaron. Por ejemplo, habla del corazón y de la boca, ¿no? Hay una parte que la Biblia dice que de boca lo honran, pero con su corazón está lejos. Entonces es tan importante que ambas cosas estén relacionadas entre sí, porque si nosotros predicamos lo que realmente está dentro de nuestro corazón, que es el Espíritu Santo, van a oír al Espíritu Santo. Y muchas veces predicamos de nuestra boca nada más y no damos lugar a quien realmente es el que convierte. Lo hacemos con nuestras fuerzas y no realmente con el Espíritu. Entonces, yo creo que eso es también lo que Dios nos quiere mostrar a través de esta palabra, es la importancia de que ambos estén completamente conectados, porque si no, no es efectivo tampoco en la predicación del Evangelio, es simplemente palabras vacías o palabras que uno puede utilizar bien, pero sin el Espíritu no penetra hasta lo profundo del alma, como dice la palabra. O sea, la palabra sola, sin el Espíritu, es muerte, es la ley, es algo que es vacío, es algo que no, nosotros fuimos cautivados por ese gran amor. Entonces, ese amor hace que esté en nuestro corazón y podamos expresar, cuando uno ama y uno está enamorado, vos hablás de tu enamorado de una manera apasionada, entregada, rendida, y transmitís lo mismo. Y cuando nosotros amamos a Cristo, eso que está dentro de nuestro corazón, lo transmitimos a otros. Entonces yo creo que es mucho más allá que la palabra sola, porque de hecho los judíos tenían la palabra, pero ellos se basaban solo en la ley y en la palabra, que era totalmente vacía, y no realmente en un corazón entregado y rendido a lo que era el conocimiento de esa dependencia, ¿no?, entre Dios y su pueblo. Solamente eso, ¿no? Sí, A mí también me gustaría añadir algo, y es que con respecto a lo que decía Antonella, sí, en el 18 dice, ¿será que no han tenido la oportunidad de oír el mensaje? Y el apóstol Pablo dice claro que lo han oído. En el 19 pregunta otra vez, dice, ¿será que los israelitas no se han dado cuenta? Y vuelve y se responde, dice, claro que sí se han dado cuenta. O sea, no basta en verdad solamente con oír o con hablar o con decir, porque ese versículo, el que dice el que confesare con su boca que Jesús es el Señor, pues aparentemente suena muy, muy fácil, ¿no? Pero realmente eso tiene mucho contenido, porque si no todo el mundo sería salvo solamente por hablar de Dios y ya. Hay un versículo que dice que cuando Jesús dice que no, o sea, que aléjense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y dice que en mi nombre en tu nombre, dice, en tu nombre hicimos milagros, expulsamos demonios y un poco de cosas. Pero al final esas personas era puro cuento, ¿sí? Nunca tuvieron de verdad a Dios en su corazón. Y a pesar de que andaban con él, hablaban y decían y hacían milagros y todo, realmente nunca lo conocieron. Y eso es lo que pasa aquí. O sea, no es suficiente solamente con hablar, con decir que creemos en Dios, sino que eso tiene que ser un reflejo, ¿verdad?, de lo que llevamos por dentro, reflejarlo. Lo que vemos en los primeros versículos, que un verdadero cristiano se reconoce por los frutos, ¿sí? Eso sí. A mí también me viene mucho a la mente ese versículo donde dice que, creo que es la misma historia que estabas diciendo ahora, que dice, pero si creemos o en tu nombre, exacto, hicimos muchas cosas, y dice Jesús, aún los demonios creen, ¿sí? Ellos también creen y todo como creen y reconocen el poder que tiene el nombre de Jesús, que tiene el nombre de Jesús. Entonces, es muy importante tener esa, como lo han dicho, es tener esa relación, esa sintonía entre lo que decimos, entre lo que hacemos, entre lo que los demás ven a través de nuestra vida. Entonces, no solamente basta con decir que creemos y confesarlo con la boca, porque, como lo he dicho, hasta los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús.
sino también es cómo reflejamos esa vida de Cristo, esa vida en Cristo, cómo la reflejamos para que de verdad tanto lo que decimos y lo que hacemos esté en sintonía. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. Vale. Hola a todos, disculpen Hola. lo tarde. Bueno, quería compartir algo sobre esto y es que realmente nosotros tenemos que vivir el Evangelio, ¿no? Como decía Fernando, muchas veces nos engordamos y recibimos pero no damos, ¿sí? De esa gracia y de ese amor infinito. En lo personal, hace 2 semanas tuve un inconveniente en el trabajo por un malentendido, ¿sí? Con una persona pues que públicamente empezó a tratarme mal delante de los compañeros y de mi jefe. Entonces, bueno, pues yo me preguntaba y decía, pero ¿qué he hecho? O sea, he hecho todo bien y realmente no he hecho nada para merecer esto. Sin embargo, pues ese día llegué al hotel y perdoné a esa persona. Al día siguiente, a eso de las 8 de la mañana, el Espíritu Santo me habla y me dice, tienes que ir y pedir perdón a esa persona. Y yo, bueno, pues ya la perdoné. Sin embargo, a los 10 minutos volví a escuchar la voz del Espíritu Santo. Me dice, deja ya todo lo que estás haciendo, ve a tal lugar, en ese lugar va a estar esa persona y pides perdón. Dejé todo lo que estaba haciendo, fui a donde esa persona, le pedí perdón y para mi sorpresa, pues esa persona empezó a abrir su corazón y dice, pues mira, yo también te pido perdón porque esta semana fue un caos para mí. Tuve problemas con mi familia, me disgusté con mi jefe, tuve problemas con otro compañero, tuve problemas con un encargado de obra y pues, realmente me desquité contigo, ¿sí? Sin embargo, ese amor, ¿sí? Que uno tiene hacia el prójimo y hacia ese amor de Dios, pues lo pude transmitir a este compañero. Y por medio de este episodio vino restauración a su vida. Y todo eso no se hubiera dado si no se hubiera escuchado la voz de Dios. Y no se hubiera escuchado la voz de Dios si realmente no practicamos la palabra, ¿sí? Por eso es bueno, y vuelvo y lo repito, en la universidad, en el trabajo, en la casa, tenemos que hacer parte de esa gracia infinita. No solamente como está escrito en la Biblia, no. Tenemos que ponerla en práctica, ¿sí? Porque es ahí realmente donde podemos dar testimonio y podemos dar buenas cosas. Vale. Yo quería comentar una cosita antes, Quería Patricia. decirles un versículo que hay aquí, Patricia dice. Espérame, Jonathan. no, Leivis, que Jonathan iba a decir algo. Espérame, Leivis, un momentico, por favor. Sí, simplemente pues dar las gracias a John por esa historia vivencial tan bonita que realmente nos llenan como de vida, ¿no? Como ese evangelio del día a día. Y también me ha pasado mucho lo que decía Fernando de que a veces querer compartir la palabra y me lleno de prejuicios de cuál sería la manera más eficaz, cuál sería la forma más adecuada, cuáles serían los mejores argumentos. Y yo creo que ese no es el enfoque, porque eso es como con nuestras fuerzas, quererlo hacer de la manera perfecta, y realmente no, así no funciona. Creo yo que es más como lo hizo John, es más como que Dios pone las palabras, pone el momento, pone el lugar, y si no hubiese tenido como ese acto de nobleza y de humildad de ir a pedir perdón, pues no se hubiese dado la oportunidad. Entonces muchas veces nos predisponemos mucho de cuál sería la mejor forma para abordar, y realmente eso no es necesario. Realmente cuando hay un corazón sincero, el Espíritu Santo obra y pone las palabras, pone la situación. Y también no hay que olvidar que realmente el quinto evangelio es nuestra vida. ¿Cómo vivimos con nuestra comunidad, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia? Ese realmente es el evangelio que ellos pueden sentir, pueden ver y pueden verificar en nuestras vidas. Ladies. Yo pienso que creer con el corazón es creer con el espíritu, ¿verdad? Hay un versículo que dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón,
saca lo que es bueno. Y el hombre malo de mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso está en Lucas 6:45, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios tenemos que guardar uno de los miembros de nuestro cuerpo que es tan importante, el corazón. Porque todo lo que tú tengas en tu corazón, eso es lo que tú vas a expresar, ¿verdad? Eso es lo que tú vas a hablar. Si tú realmente has creído con el corazón y con el espíritu, vas a hablar cosas buenas, edificativas. Pero si tú realmente no has creído realmente como se debe de ser, el Señor no ha redimido tu corazón y vas a lastimar, vas a dañar con todo lo que tú le digas a las personas que te rodean. Pero si nosotros realmente hemos creído al Señor, Él debe de haber circuncidado nuestros corazones, porque nuestros corazones tienen que ser circuncidados, ¿verdad? Porque con un corazón incircuncidado no vamos a poder, vamos a dañar, vamos a lastimar a las personas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado qué realmente tenemos dentro de nuestro corazón, porque todo el mundo cree, pero todo el mundo no le cree a Dios. Una cosa es creer y otra cosa es creerle a Dios, ¿verdad? Todo el mundo cree muchas cosas, pero entonces tenemos que mirar nosotros realmente si hemos nacido de nuevo, si es verdaderamente el Espíritu Santo que vive en nosotros para poder aportar cosas buenas a la sociedad. Bueno, entonces, gracias ladies, y gracias Jonathan, y gracias a todos. Entonces estábamos hablando, ¿quién será salvo? Todo aquel que invoque el nombre del Señor, lo dice la palabra de Dios, será salvo. Quiero hacerles otra pregunta. ¿De dónde viene la fe? Por el oír La palabra de Dios. la palabra de Dios. Y ahí viene. Amén. Oír, leer y meditar en ella. Claro. Ahí es donde viene. Tenemos que nunca separarnos de las escrituras, siempre escudriñarlas. ¿Qué profetizó Moisés que provocara a Israel para tener celos? Y lo consiguió, creo yo, ¿no? Llamando a formar parte de su pueblo a los gentiles, a gente que no era del pueblo de Israel, que era gente de otras naciones. Entonces esto para los judíos les toca mucho la moral en ese sentido, ¿no? Claro. Ellos no quieren admitir que gente que no es del pueblo de Israel sea pueblo de Dios. ¿Quién más? Lo que pasa es que ellos discriminaban a los gentiles, ¿verdad? Y podemos mirar de que ellos había una enemistad entre ellos y los samaritanos. Ellos no gustaban de los samaritanos, ¿verdad? Y había una división ahí, y no solamente los samaritanos, pero cuando Cristo viene, ¿verdad? Él viene ellos, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ellos mantenían ese egoísmo, porque era un egoísmo y era un orgullo, porque ellos decían que ellos eran los escogidos. Pero a pesar que eran los escogidos de Dios, a pesar que tenían al Señor delante de sus ojos, ellos no lo reconocían, ¿verdad? Porque muchas personas se entregaban, eran los gentiles, muchos gentiles eran los que creían en el Señor, no los judíos, porque ellos tenían ese orgullo y esa vanagloria que ellos eran salvos por promesa, ¿verdad? Entonces, a medida que pasó esto, muchos gentiles se fueron añadiendo a la iglesia del Señor y ellos no querían aceptar esto. ¿Quién más? En el 20 dice, o sea, una de las cosas también era que los judíos buscaban a Dios, pero con la elección del pueblo gentil, Dios también, digamos, les dio celos a ellos porque los gentiles no buscaban a Dios, ¿sí? Entonces los judíos creían que con las cosas que ellos hacían, supuestamente iban a lograrse el favor de Dios. Y al ver que los gentiles no lo hacían, entonces claro, eso les causaba a ellos como esos celos, los celos que habla el 19.
¿Quién más? Creo que por la actitud que tenían el pueblo de Israel de no valorar realmente lo que tenían hasta que se dieron cuenta de que ellos no eran exclusivos, ¿no? Y muchas veces, de alguna forma, ellos como que perdieron eso que tenían especial. Al haberlo perdido, ahí se dieron cuenta también del valor que tenía y que realmente también Dios les está enseñando con esto, con estos celos provocados porque se le dio la gracia al pueblo gentil de que en realidad no es por obras, sino que era por gracia y amor que Dios le brindaba al pueblo de Israel. Entonces, yo creo que también era eso lo que Dios quería mostrar a su pueblo, ¿no? Y aparte también el hecho de que sí, discriminaban mucho y no había amor en el corazón del pueblo de Israel contra sus semejantes, contra el prójimo, ¿no? Siempre era el orgullo de decir yo soy mejor que vos y ustedes son basura y nosotros porque somos especiales, el pueblo de Dios, somos los mejores y encima ni siquiera valoraban, buscaban la mano de Dios y no buscaban el corazón de Dios, ¿no? Que muchas veces nos pasa también a nosotros, que tenemos que tener un corazón que valore a Dios y ame a Dios por quien es Él y no por lo que nos pueda dar. Entonces, en un momento de dificultad o de prueba, vamos a permanecer más allá de lo que pueda pasar, ¿no? Y aún me encantaría agregar sobre el tema de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. También Job dijo algo que él decía que de oídas te había oído, pero mis ojos te ven. Y yo creo que hay algo más que es solamente oír la palabra. Y tiene que ver con todo esto de la relación con Dios, ¿no? Y el del conocerlo y quién es Él. Y eso también nos va a llevar a predicar. Su palabra con esa verdad. Bueno, la salvación es individual. La salvación es individual y yo creo cuando dice el Señor que a quién invocarán, Él manda mensajeros, pero la obra la hace el Señor. La obra siempre va a ser de Él y yo pienso, nosotros somos salvos, ¿no? Y tenemos que cuidar ese regalo tan grande que el Señor nos dio, esa salvación. Y yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros actos, con nuestras cosas. Esta semana fue muy bonito el estudio del fariseo y ahora se me vino mucho a la mente lo de ser fariseo, el fariseo que hay en nosotros. Y yo pienso que Dios nos ha dado tantas oportunidades y qué más lindo lo que hizo Jesús por nosotros en esa cruz, que fue salvarnos de este pecado tan grande que tenemos cada uno. Entonces, el mensaje mío hoy, es que nos aferremos cada día al Señor y que escudriñemos las Escrituras todos los días, porque siempre van a haber cosas nuevas y siempre van a haber cosas que nos van a dejar marcas en el corazón y cosas bonitas. Y muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Patricia. Y yo quería comentar una cosa, y es que, claro, si los que hemos conocido al Señor, tenemos en nuestro corazón el deseo de dar testimonio y tal, pero a veces, y yo tengo que reconocer que yo a veces he fallado en esto, por distintas circunstancias, a veces por tonterías como es la comodidad de no salir de mi casa ese día. ¿Sabes lo que quiero decir? A veces hemos organizado campañas para ir los jóvenes cuando éramos jóvenes y hacer una semana y salir y visitar a la gente, ir a los pueblos y hacer películas, hacer conciertos y tal. Y bueno, y genial, ¿no? Pero otras veces por circunstancias no lo he hecho, ¿no? Pudiéndolo hacer. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, yo quiero daros una recomendación. Yo creo, y no sé si estáis de acuerdo, que todo aquel que ha creído de verdad de corazón tiene el deseo de proclamar la grandeza del Señor.
de proclamarlo con la boca, ¿vale? Si no tienes ese deseo, pues es un buen momento ahora en hoy, ¿no? Hoy que escuchamos su palabra para pararnos, orar y pedirle al Señor que ponga ese deseo y para tomar las decisiones correctas, que como hemos oído es pues permanecer en la palabra y llenarnos de la palabra del Señor para que aumente la fe en nosotros. Pero si ya tienes eso y tienes el deseo de proclamar las buenas noticias, lo primero que hay que hacer es prepararse. Y prepararse significa buscar versículos que te van a ayudar en una conversación cuando estés con otra persona para compartirle la palabra. Muchos en los evangelios, o antes 16 y muchos, y también versículos como los que hay aquí algunos preciosos. Bueno, en toda la Biblia hay versículos que se pueden utilizar en este sentido para evangelizar. Yo puedo pasar también una lista de versículos. Pero también os tengo que decir otra cosa, por mi experiencia. A veces no, siempre el Espíritu Santo os va a ayudar. Siempre, siempre. Y aunque a veces no sepáis qué decir o cómo decirlo, el Espíritu, igual que interpreta nuestras oraciones delante del trono, nos va a ayudar para que el mensaje llegue claro a aquella persona que Él nos pone delante. Y esto es una experiencia que yo he vivido también. Y poco tiempo, al convertirme recientemente, poco tiempo, sin preparación, sin conocer apenas la Biblia, pues el Señor lo ha hecho eso. Lo ha hecho en mí, lo hacen en vosotros seguro, porque somos todos iguales delante de Él, ¿no? Y hay otra cosa, el último consejo que os doy. Hay algo, porque a veces, sí, claro, te encuentras con un testigo de Jehová, con un mormón, vas ahí con muchos versículos, ¿no? Y al principio, pues uno no está muy ducho y ahí sí que puedes, ¿no? Pero hay algo que nadie te va a poder rebatir nunca jamás. ¿Sabes qué es? Tu testimonio. Lo que Dios hace en tu vida. Lo que Dios está haciendo, ha hecho y está haciendo en tu vida, eso no hay nadie que te lo pueda rebatir. Y una muy buena forma de empezar a predicar a una persona, a lo mejor un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, de clase, de lo que sea, es de, pues mira, Dios ha hecho esto en mi vida. Y Él lo creerá o no lo creerá, pero no te lo puede rebatir, porque eso es una experiencia personal de cada uno con Dios, ¿no? Pero os aseguro que Dios, el Espíritu Santo, nos ayuda de una forma tremenda, tremenda, aunque no tengamos mucha preparación ni tengamos mucha formación. Alguna vez he contado el testimonio de mi madre. Yo me convertí por mi madre. Mi madre no sabía leer apenas. No sabía leer. Su firma la hacía muy mal, fijaros. Pero mi madre, ¿sabe lo que me dijo? Cuando yo estaba tan en contra de las cosas de Dios, ella me decía, pues tú que estás estudiando y tal, lee la Biblia y verás cómo todo lo que pone ahí es bueno. Y eso me impactó y me puse a leer la Biblia por ella. Si me hubiera dicho quizás otra persona no lo hubiera hecho. Pero me lo dijo con esa sencillez y yo sé que mi madre todo era bueno de ella, no solo para mí, para mis hermanos también, ¿no? Y entonces digo, voy a ver qué le están queriendo comer la cabeza con lo que le están diciendo y tal. Me puse a leerlo y tal. O sea, una mujer que no tenía estudios, ni base, ni formación, y cómo el Señor la ayudó y dio testimonio a muchísimas personas, ¿eh? Y bueno, también tenemos el ejemplo en la palabra de los apóstoles, ¿no? Que muchos eran sencillos, eran pescadores que no tenían mucha preparación. Nada. Y cómo el Señor hizo grandes cosas y los puso como pilares. Y la obra es de Dios. Y si nosotros nos ponemos en sus manos y nos dejamos llevar en este sentido, Dios va a hacer grandes cosas. Es que lo he visto muchas veces
en muchos hermanos. Dios va a hacer grandes cosas. Has Voy a dicho algo leer. muy importante, Paco, y mm. es que muchas veces no dejamos que la voz del Espíritu Santo nos hable, o nos habla y hacemos que no es con nosotros, porque, a ver, muchas veces nos está diciendo, háblale a tal persona, ve a tal lugar. Pasamos, como decía Paco, en la juventud pasamos de ir a eventos o alguna campaña, ¿sí? En donde tal vez Dios te va a conectar con una persona, tal vez te está conectando realmente con alguien. Por lo menos esta semana, con otro compañero, eh, estuvimos almorzando casi toda la semana juntos, pero este compañero está caído en las drogas, ¿ves? O sea, tiene una dependencia total de las drogas y Dios me colocó en ese lugar esta semana, porque estuve en otro lugar hablando con esa persona y realmente le estaba yo comentando de cómo yo dejé el cigarrillo, ¿sí? De cómo hace muchos años atrás, de un día para otro lo dejé porque pues estaba arruinando mi vida, estaba arruinando mis dientes, mi salud. Y esta persona empezó a preguntar, bueno, ¿y cómo lo dejaste? ¿Y cómo hiciste? Y indagaba un poco sobre las cosas de Dios, a tal punto que este domingo me ha invitado a su casa a comer. O sea, estoy alucinando porque al igual que un compañero te invite de buenas a primeras y que quiera como conectar un poco más, pues es difícil en este medio en donde estoy. Pero bueno, es eso. Y como decía Paco, es como que no nos dejemos llevar la delantera por otras cosas. En eso, muchas veces los testigos de Jehová y los mormones nos llevan mucho recorrido porque ellos sí no se cortan a la hora de ir a golpear una puerta, a la hora de entregar un tratado, a la hora de hablarle a una persona. Y muchas veces nosotros nos abstenemos, tal vez por temor o tal vez de pronto por miedo Ya no los o dejan pena. hacer. Ya no pueden. Yo les Ya quiero no pueden. o sea, Ya no pueden. quiero comentar Le- algo que me pasó a Ay. mí, como un testimonio de que a veces el temor no nos deja hablar a la gente. Yo una vez tuve un sueño con una chica donde el Señor me decía que debía predicarle a ella y yo no conocía a la chica. Y un día estaba yo en el parque donde yo vivía y cuando la veo, el Señor me la puso al frente de mí. Yo a ella la había visto en un sueño, pero me la puso al frente y no fui capaz, me llené de miedo. Entonces, muchas veces, a veces, el Señor nos manda y desobedecemos por temor. Muchas veces el temor no nos deja hacer las cosas. Quiero regalarles este versículo. El Señor dice en Isaías 65, los que no me habían pedido nada fueron los que acudieron a mí. Los que no me habían buscado fueron los que me encontraron. 65, es muy ¿qué? bonito. Siga, siga. 65, Uno. 1. ¿Qué De los libro que me es ese, encontraron. Patricia? A ver, Ya. Isaías 65, 1. El Señor dice, los que no me habían pedido nada fueron los que acudieron a mí. Los que no me habían buscado fueron los que me encontraron. A un pueblo que no me había invocado fue al que le dije, aquí estoy. Bonito. A mí también me gustaría añadir algo, y es que a veces uno también, con respecto a lo que dijo Paco, Jonathan y Fernando, es que a veces cuando uno está, digamos, predicando, uno mismo se complica. Entonces me parece que es muy importante tener en cuenta esto que dice Hebreos 4:12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, con que uno se aprenda unos 3, 4 versículos claves, eso es suficiente, porque es que aquí dice que la palabra es la que tiene el poder, ¿sí? Es viva y eficaz. O sea, a veces uno quiere poner palabras de uno, ¿cierto? Y explicar a la manera de uno, pero la gente no le pone cuidado porque pensarán que eso es filosofía o psicología o algo de eso, ¿no? Pero cuando uno nombra directamente los versículos como están, eso tiene un poder el tenaz, ¿sí? Eso, como dice aquí la Biblia, eso es más cortante que toda espada de dos filos.
Entonces me parece muy importante eso, tratar de cuando vamos a dar una explicación o algo, darlas, por ejemplo, con unos versículos y ya, que ya el Espíritu es el que se carga de hacer el resto de cosas. Pero a mí, por ejemplo, me ha pasado que me llega alguien y yo voy a hablar y yo le pido al Señor que me dé sabiduría, al Espíritu Santo que me dé sabiduría. A veces me salen unos versículos que yo me quedo hasta con la boca abierta. Digo yo, ¡oh! Mi madre, el Espíritu Santo. Me pone palabras que yo me quedo, yo hasta misma me asusto de ver cómo el Señor nos puede utilizar a cada uno, cómo el Señor puede hacer cosas en la vida de cada uno de nosotros. Y nos hace hablar cosas. El Señor dice que hasta las piedras hablarán. Hasta las piedras hablarán. Entonces, yo pienso que el aprendernos los versículos es muy rico, pero no solo los versículos, sino todo ¿cómo es? El capítulo. Pero las promesas son muy buenas, pero el Espíritu Santo es el que nos las hace que fluyan. Cuando vamos a hablar con otra persona, cuando vamos a hablar a una persona que no conoce de Dios o que tiene necesidades. Pues esa es mi experiencia. Sí. Hay algo que me gustaría compartir, un versículo que habla un poco eso, ¿no? Se quedó. De que es Dios el que hace la obra en nosotros. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. ¿Dónde está eso, Antonella? Primera de Corintios 1, del 28 al 31. Ah, vale. Ok, gracias. No, de nada. Así que todos los que queremos ser usados, Dios nos va a usar. Nos usa, en realidad. Sí, que Dios nos use. Hay cosas que también Dios nos cuida, de que ni siquiera sabemos cómo impactamos en los corazones de las otras personas, ni siquiera tenemos idea de lo que pueda llegar a suceder en el corazón de una persona por el solo hecho de habernos dejado usar por Dios. Y aún ni siquiera pensando que estamos siendo usados o no, porque somos usados aún sin saberlo. Antes, más que ahora. Muy bien, pues no sé si hay alguien más que quiera compartir algo. Bueno, que esto sirva para animarnos a nosotros, ¿no? A centrarnos bien en la importancia que tiene el mensaje de la salvación. Lo que tenemos que comunicar es la salvación, el amor de Dios que nos amó tanto, enviando a su Hijo unigénito para morir por mí, por mis pecados. La proclamación tiene que ser esa. A veces pensamos que estamos evangelizando o que estamos proclamando cuando hablamos de cosas de la iglesia y tal. Eso está muy bien, pero la evangelización es presentar el mensaje de amor de Dios hacia el pecador, ¿no? Eso es lo que, el mensaje ese, eso es lo que transforma vidas, ¿no? Es lo que los judíos rechazaron, pero en los próximos capítulos vamos a ver cómo bueno, siempre hubo desde el principio, ¿no? Un remanente fiel, un pequeño grupo que sí aceptaron a Jesús. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, unos poquitos, a esos les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y de ahí esos poquitos fueron predicando y el reino ha ido creciendo, ¿no? Ahora hay millones de personas que doblamos nuestras rodillas delante reconociendo al Señor, ¿no? Millones de personas en el cielo y en la tierra. Así que... Me hiciste acordar de un testimonio de un chico cristiano. Se encontró con un sacerdote en Miami. Un chico que...
y fue y el cura este como que hablaba mucho con ellos. Y una vez le dijo él, ¿tú ya tienes a Jesús en tu corazón? Y el cura se quedó así, le dijo que sí, que claro. Y le dijo, sí, ¿y tú lo confesaste? ¿Cómo que lo confesé? El Señor sabe que, como en la Iglesia Católica, el recibir a Jesús es hacer la primera comunión. Entonces, le explicó y ese cura se quedó, es que no, él decía que no se explicaba cómo un cura no sabía la Biblia, no sabía. Cuando dice, si confesares con tu boca que el Señor es, Romanos, el que leímos, y que se quedó, que ese cura él lo miraba. Y le dijo, es que tienes que confesar con tu boca que el Señor es, que Jesús es el Señor. Le decía así, y el cura se convirtió, él hizo la oración de fe y todo eso con él, y se convirtió el cura. Sí. Bueno, eso pasa Es tremendo, veces, mucha gente no sabe. A veces pasa también, ¿no? Que en nuestras iglesias, ¿no? Que claro. Falta conocimiento, ¿no? Entonces, qué importante es esto. Este pueblo pereció. Yo quiero animaros porque este espacio, Distrito 13, es un espacio donde proclamamos la palabra del Señor, ¿no? Y ahora que tenemos este medio de internet tan precioso que podemos llegar a tantas personas, quiero invitaros a que invitéis a otras personas a que participen, a que escuchen, para que escuchando la palabra pues sean movidos a fe y bueno, pues el Señor haga la obra de bendición en cada persona, ¿vale? Sentiros invitados y bueno, vamos a aplicar un poquito lo que dice aquí en el texto de hoy, ¿vale? Bueno, no sé si alguien quiere, estamos ya terminando, ¿alguien quiere ya concluir con alguna idea, algún pensamiento? Que no te puedes acostar si no lo dices, pues dilo ahora. No, vamos a cantarle el cumpleaños feliz a Jonathan. Todos. Ay, pero primero felicitaciones. No el saxo a mano. Lástima. Primero felicitaciones. La batería. Felicitaciones a Patri. ¡Bravo! Este sí es cantón. Gracias, Patri, por el mensaje. Y a todos por las opiniones y las participaciones. Muchas gracias, Patri. Ahí perdonan los nervios, pero yo soy no, me da mucho miedo ¿cómo es? El hablar para la gente, para tanta gente. ¿Por qué no le dan miedo escénico. Para vender seguro si eres bueno. ¿Qué? Para vender seguro sí, pero hay que practicar y estoy hay que cuidarse, como lo bueno jugadores. Bueno, Patria, ¿no? Cuando estés vendiendo los seguros, le predicas a tus clientes. Aproveche. Es que usted cree que yo no le predicaba a mis clientes. Claro. Bueno, pues nada. Que el Señor te bendiga mucho, Jonathan. Es un gozo tenerte entre nosotros, haberte conocido. Que el Señor te multiplique las bendiciones, que abra la puerta del cielo para ti y para tu familia. O sea, eres un tío majísimo y sabemos que bueno, vas a ser de bendición para muchos. Que te bendiga a ti, a Sandra y a los nenes, Señor. Que el Señor esté con cada uno de vosotros. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde se conecta? ¿Quién quiere orar? Desde Colombia. Jonathan. Madre mía. Alguien quiere orar por Jonathan. Y luego ya Levi nos despide la reunión con una oración, dando gracias a Dios por el mensaje de hoy. ¿Vale, Levis? Ok. Vale, pues alguien que ore por Jonathan y ya Levi nos despide. Bueno, yo oro por Jonathan y Levis ora por todos, ¿vale? Vale. Bueno, Señor, gracias te doy en esta noche, Padre del Cielo. Gracias por esta reunión tan preciosa, Señor. Gracias por tenernos aquí, tener a Jonathan entre nosotros, Señor. Te pido la bendición desde lo alto. Te pido que multipliques sus años, Padre del Cielo, que le dé largos años de vida, que tú hagas resplandecer
que haga resplandecer tu rostro sobre su vida, Señor. Yo te ruego que lo bendigas, lo guardes, lo cuides, que guardes a toda su familia y que seas tú, Señor, proveyendo para todo lo de él, Señor, para todas sus necesidades, y que tú le suplas y que tú lo bendigas y que tú lo llenes de tanto amor, Señor, porque es una persona muy especial y sé que tu mano poderosa está sobre su vida y tú vas a hacer grandes maravillas en él. Gracias, Señor, y te pido que multipliques todos esos años que tiene y que lo podamos seguir viendo, cumpliendo muchos más. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cumpleaños Dios feliz. Cumpleaños feliz. El Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Uy, ¡Qué ánimo tan uy, qué sopranos, qué sopranos. A la próxima le traigo. Estaba muy animado. Cantamos muy mal, pero bueno. Pero que muy mal. Cada uno por un lado. Dejemos los escuencles. Se quedó. Bueno, pues nada, Levis, ¿nos despides entonces la reunión? Ok, tenemos que recibir clase de música cuando nos podamos reunir. Eso. Claro. Bueno, oremos pues. Padre que estás en los cielos, te bendecimos, Dios. Te damos gracias porque en esta noche nos has permitido reunirnos, Padre, para aprender de tu palabra. Señor, queremos rogarte en esta hora, Señor, que nos enseñes a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Padre. Que por medio de tu palabra, Señor, nuestro testimonio podamos aún, por medio de nuestro testimonio, ganar alma para tu reino, Padre. Que podamos vivirla, Señor, y demostrar al mundo que tú eres el Dios que cambia, el Dios que transforma vidas, Padre. Gracias, Señor, porque tú cada día nos estás enseñando, Señor, a ser mejores hijos tuyos, Padre. Gracias te doy por la vida de Paco, por la vida de María Ángel, la vida de Patricia, de Julio, de Claudia, Señor, la vida de Lady, la vida de Fernando, la vida de Jonathan, la vida de Diego, de Alex y Elis, Antonella. Gracias, Señor, por la vida de John y por mi vida. Gracias por este grupo, Señor, de Distrito 13, el cual tú has escogido, Señor, y que cada viernes nos podemos reunir, Señor, para crecer como tu iglesia, como tus hijos, como comunidad, Señor. Gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tu misericordia ha estado con cada uno de mis hermanos, Señor. Bendíceles cada uno, su hogar, su familia, sus hijos, Padre, y síguenos ayudando, que podamos cada día, Señor, seguir aprendiendo de ti, Señor, que podamos desaprender para poder aprender cada día más de ti. Gracias te damos, oh Dios. Danos un sueño, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, un sueño feliz, Señor, y que podamos descansar y que sea tu Santo Espíritu que nos esté guardando, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Jonathan, ¿en qué parte de Colombia vives? Muchas gracias. Vivo en el Huila, en Neiva, Huila, en el sur. Uy. Muchísimas gracias a todos por esas bendiciones, a Patri por la oración y bueno, los quiero mucho. Nosotros también te queremos mucho. Te echamos de menos. Vente para acá rápido. Que tenga Sandra el niño aquí en Valencia. Los mellizos. Está allí casado, ¿no? Sí. Sí, la mujer está embarazada. Él va a ser papá. ¿No le ve la cara? De papá. De papacito, ¿cierto? Bueno, hermanito. Bueno, Dios les bendiga. Bueno, Que tengan